Hola, mi nombre es Eric y te doy la bienvenida a mi canal Astrology. Este es un canal en donde principalmente hablo sobre astrología. Sin embargo, el día de hoy, en plena temporada de Libra, quiero inaugurar una sección que voy a llamar Dioses y mitos. En esta sección quiero hablar precisamente de los atributos o de algunos dioses y sus historias, sus mitos, y voy a hablar de diferentes cosmogonías. La finalidad es el entretenimiento. A mí me gusta compartir este tipo de relatos porque se me hacen sumamente interesantes, ya que la filosofía que yo uso como astrólogo tiene mucho que ver con los símbolos, las fuerzas de la naturaleza, los arquetipos y por supuesto los mitos. A través de los mitos podemos aprender muchas de las situaciones que tenemos con nuestra forma de actuar, nuestra forma de creer, nuestra forma de pensar, individualmente o colectivamente. El día de hoy yo inauguro esta sección con mi diosa favorita, de hecho una de las diosas con las que trabajo cotidianamente, que sería Maat. Maat principalmente era un concepto que más tarde se convirtió en diosa, porque en la cosmogonía egipcia el equilibrio era muy importante, el equilibrio del universo en general. Para ello había un trabajo conjunto entre los dioses, la naturaleza y los humanos. Es decir, a diferencia de que el día de hoy nosotros pedimos ayuda al universo. Para los egipcios, ellos eran parte de lo que hacía funcionar la armonía del universo. Y bueno, Maat era una figura que se ligaba la religión, el gobierno y la moralidad, dando un trabajo de orden, equilibrio, justicia, armonía, pero no como la conocemos hoy en día, sino a un nivel universal. Sin más, los voy a dejar aquí con la información de este video para quienes quieran conocer a esta diosa. Anterior a los egipcios podemos encontrar el concepto de Maat en Mesopotamia. Aquí se llamaba Mes, que significaban las leyes y los decretos divinos. Maat en Egipto va a remitirnos al mito en donde Ra todos los días desciende al inframundo en la noche. Lo recorre enfrentando a Apophis, la representación del caos simbolizado en una forma de serpiente, y que al vencerlo iba a dar un nuevo amanecer. Cuando Ra vence a Apophis, lo hace gracias a Maat, que es una fuerza benefactora que nutre el universo. Gracias a esta historia, más adelante se personifica la idea y el concepto de Maat en una diosa. Maat era la diosa de la armonía, justicia y la verdad. Aunque estos conceptos en el antiguo Egipto tenían una connotación muy diferente a la actual, ya que la manera en la que vemos la armonía en lo actual es mantener lo positivo. La justicia es aquella que imparte el hombre o bajo un concepto de moral. Y la verdad, actualmente con todas las libertades que tenemos, la verdad es la propia. Para los egipcios, estos conceptos tenían que ver con mantener un equilibrio universal. Y entonces Maat se ve representada como una joven que está sentada o de pie. Por un lado sostiene un cetro que le da el símbolo de poder y por el otro un Ankh, que es el símbolo de la vida eterna. Algunas veces se le presenta con alas y ella lleva un tocado de pluma de avestruz en la cabeza, lo cual es muy importante porque esto la diferencia o en los jeroglíficos o en las imágenes se diferencia así a las diosas. Por ejemplo, entre Isis, Maat e incluso Hathor puede haber confusiones de quién es quién. Es fácil. Isis tiene como un asientito en el tocado, Maat una pluma de avestruz y Hathor un disco solar. El dios Ra es su creador y él es un dios primigenio de la creación egipcia, en donde coloca a Maat en la posición de Isfet, que era el caos. Esto a nivel cosmogónico de los dioses egipcios.
Sin embargo, para los humanos, los faraones eran parte muy importante, ya que los faraones eran el contacto directo o incluso pertenecían a la sangre divina. Entonces, los faraones heredaban las obligaciones y los derechos divinos. Dentro de esas obligaciones, el faraón debía, como deber, asegurar que Maat siguiera en su lugar, es decir, en vez de Isfet, el caos, junto con Ra. Entonces se decía que los faraones vivían en Maat y eso hacía que también el pueblo viviera bajo estas leyes, ¿no? Los reyes incorporaban a Maat en sus nombres y se referían a veces a ser los señores de Maat o amados de Maat. Esto es sumamente importante en la cosmogonía egipcia porque a diferencia de cómo lo vemos actualmente, donde nosotros pedimos ayuda a el universo o a alguna divinidad, para los egipcios era importante que los humanos mantuvieran ellos el ejercicio, es decir, la tarea estaba de este lado. Como mencioné anteriormente, el concepto de Maat era una fuerza benefactora que nutre el universo y tenía sus propios principios que podemos ver cómo llamarlos, ya que es diferente decir principio, ley o tradición. Y todo va a depender de verdad de la traducción, aunque las palabras sí tienen una gran diferencia. Entonces, Maat, vamos a decir que son principios, tenían los propios principios para vivir en verdad, en orden y en honor, y se reunían en 42 ideas de vida. Que tenían que ver con caminar por la tierra en equilibrio con el universo y aseguraban que tú tuvieras un lugar después de tu muerte, en tu segunda vida, en el más allá. Así que te voy a compartir algunos de mis principios favoritos, aunque te dejo en la pantalla los 42. Para mí, los importantes son: yo honro mis virtudes, yo vivo en verdad, yo honro a los animales con referencia, yo mantengo mi palabra, yo sigo mi voz interior, yo hago lo que mejor puedo, yo creo armonía. Maat no solo tenía funciones en el mundo de los vivos, sino también en el Duat, que es el inframundo egipcio, que debemos entender que en la cosmogonía egipcia, griega y de muchas otras culturas, el inframundo es un lugar en donde descansan los muertos, no precisamente un castigo divino, como en las religiones abrámicas. Maat tenía una función inestimable en la ceremonia del pesado de corazón. Esta ceremonia sucedía cuando al morir la persona tenía que transitar el Duat y era entonces juzgada al final por Osiris en un juicio. El corazón del difunto se pesaba contra la pluma de la diosa Maat en la sala de las dos verdades. Por esto el corazón se dejaba en las momias egipcias, porque aunque se extraían todos los órganos, el corazón, que llamaban If, se veía como una parte del alma. El corazón debía pesar lo mismo o menos que la pluma. El fallecido tenía que demostrar que había llevado una vida virtuosa. Y así sería llevado al Aru, del cual Osiris era el guardián de las puertas. De lo contrario, un corazón indigno, o sea, que no pesaba, era devorado por la diosa leona Amit, y su dueño era condenado a permanecer en el Duat. Mientras el corazón era pesado, el fallecido debía recitar las 42 confesiones, mientras los jueces lo observaban. Esta es parte de la información más relevante sobre Maat como diosa. Sin duda la cosmogonía egipcia es sumamente interesante y muy diferente al pensamiento social e inclusive energético actual.
Por lo general estamos muy influenciados por Roma y Grecia, además de que culturalmente la religión judeocristiana tomó mucha relevancia en la formación de la sociedad. Y por otro lado, en Occidente hoy día va a reinar el pensamiento lógico y analítico. Es una paradoja que este pensamiento es contar, pesar y medir para entonces comprobar. Y entonces que la función de Matt sea la misma. Sin embargo, a lo que le damos valor es completamente diferente. Creer o no creer en los dioses antiguos es una decisión personal, pero creo que su concepto y su enseñanza es algo universal. Todos podemos sacar cosas buenas de la labor de Matt en la historia y también de sus preceptos. Espero que este video te haya gustado, hayas aprendido algo nuevo y tengas muchas ganas de saber más. Nos vemos en el siguiente video de mitos y dioses aquí en eAstrology.